Pues muy buenos días. Hoy es sábado 22 de junio del 2004 y vamos a dar comienzo a nuestra sesión de este día. Eh, Como presidente de la SOMAVAT, de la Sociedad Mexicana de Medicina Aeroespacial Bárica y del Transporte, me complace y me honra darles una cordial bienvenida a esta sesión que va a ser presentada por el coronel Fabián, y voy a pasar la palabra. Nada más los saludo para darles una bienvenida a todo el consejo, a los esfuerzos que se han hecho y a todos los asistentes. Paso la palabra y micrófonos a la doctora Julieta Esmeralda Mesa Robles, mayor médico cirujano, miembro fundador de la SOMAT, para que haga la presentación de nuestro ponente. Que sea provechoso para todos ustedes. Adelante, Julieta, por favor. Buenos días a todos. Antes que nada, recordarles que durante la plática, por favor, se vayan registrando. Y pues bueno, yo voy a tener el honor de presentarles al ponente del día de hoy, mi coronel médico cirujano Fabián de Jesús Cruz Pérez, y me voy a permitir dar lectura a su currículum vitae. Bien, mi coronel médico cirujano realizó sus estudios de licenciatura como médico cirujano militar en la prestigiosa Escuela Médico Militar, obteniendo su título de mayor médico cirujano en febrero de 2005. Posteriormente ingresó a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, donde se especializó en medicina aeroespacial en el 2010. También cuenta con la maestría de Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Industrial por el Instituto Politécnico Nacional en el 2015. Ha realizado varios cursos de capacitación en el extranjero, como es el curso de formación básica de medicina de la aviación en la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España, y el curso de médico de vuelo por parte de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas de la Base Aérea Militar de Torrejón, en conjunto con la Institución de Medicina Aeroespacial de la misma base en Madrid, España, en el 2018. Además cuenta con un diplomado de evaluación educativa por la Universidad Tecnológica de México y la maestría en educación por la misma universidad. Su título obtenido en el 2019. Fue instructor del primer curso de búsqueda y rescate y evacuación aeromédica de la Dirección General de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuenta con el nombramiento como profesor titular del curso primario de Medicina Aeroespacial en 2005, y también nombramiento como profesor adjunto de la asignatura de Medicina Aeroespacial en la carrera de médico cirujano militar en el ciclo lectivo 2009 al 2010. Fungió también como coordinador del curso primario de Medicina Aeroespacial en el 2012, luego profesor titular de la asignatura de Medicina Aeroespacial del 2012 a 2013. Cuenta con la constancia de docente en la unidad de aprendizaje de Medicina Aeroespacial del 2009 hasta el 2017 en la Escuela Militar de Medicina. También prestó sus servicios de apoyo durante la contingencia de COVID-19 en el 2021. Asimismo, ha fungido como encargado principal para la corrección de las observaciones de la auditoría de la FAA ante la Agencia Federal de Aviación Civil, elaborando programas de adiestramiento, funciones y perfiles de inspectores, y además ha sido designado como titular del curso de ambulancias aéreas de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. El currículum de mi coronel es muy largo, le permito ahorita la palabra para que iniciemos con esta ponencia. Muchas gracias a todos. Déjenme pongo la presentación y agradezco la presentación que me hizo la doctora Julieta. Ahorita me pongo el modo presentación.
Mientras que terminan de poner la presentación, es importante recordarles que si hay alguna pregunta, alguna participación que quieran tener, por favor la vayan anotando en el chat para retomarlo al final de la plática. Ok, ahí podemos ver la pantalla bien. Sí, se ve. Sí, ya se Perfecto, ve. muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradezco la invitación y agradezco la presentación por parte de la doctora Julieta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues no pasa de moda, siempre está vigente, sobre todo por la evolución de nuestro país, de nuestro mundo, en el cual las fronteras se van rompiendo y la gente va viajando y va yendo a diferentes lugares en donde podemos tener la necesidad de algún traslado aeromédico. A lo largo de esta plática vamos a hablar un poco de la introducción y definiciones en lo que respecta a los traslados aeromédicos. Vamos a hablar de los aspectos importantes de la fisiología en estos traslados, algunas indicaciones y contraindicaciones. También voy a hablar un poquito de lo que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Y por último, vamos a dar unas recomendaciones. Y pues bueno, vamos a empezar con la introducción y con algunas definiciones. Tenemos que comentar que el transporte sanitario es aquel que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados a tal efecto. Esta definición es la más general que puede existir, ya que involucra a todos los tipos de transporte. Entonces, ahorita vamos a ver tres definiciones para que no nos revolvamos y entendamos un poquito más de esta clasificación. El transporte sanitario por sí solo se va a clasificar en cuatro tipos, que es primero tomando en cuenta el objetivo del transporte, que puede ser primario, secundario, terciario. Primario, cuando el paciente se traslada del lugar donde ocurre la enfermedad o la lesión hacia el primer centro de atención donde pueda ser atendido. El traslado secundario es aquel que se realiza de un hospital a otro hospital para mejorar sus condiciones por la falta de infraestructura. Y el tercero es dentro del mismo hospital, es el traslado terciario. Hay hospitales muy grandes en los cuales se requiere movilizar a un paciente de un área o de una ala a otra ala o de una instalación misma que se encuentra en el mismo centro hospitalario y se requiere algún tipo de vehículo para poderlo movilizar. En cuanto al medio de transporte, pues puede ser terrestre, aéreo, marítimo, férreo. También en cuanto a la situación vital del enfermo, puede ser en emergencia, urgente o demorable. Esto es en emergencia que pone en riesgo la vida y que se tiene que trasladar en ese preciso momento. Urgente, que pudiera existir el riesgo en la vida y que puede ser demorado hasta por unas horas. Y el demorable es aquel que puede ser programado sin ningún problema. En cuanto al grado de medicalización, también se puede clasificar como no asistenciales, las que son meramente para trasladar al paciente ambulatoriamente hacia otro centro de atención. Y en cuanto a los asistenciales, que puede ser medicalizado o no medicalizado, es decir, con personal médico o sin personal médico. Es importante que sepamos que tenemos, dada la forma que está estructurada la civilización, las formas de vida a lo largo de los diferentes países, tenemos distintos tipos de vehículos. Tenemos vehículos de respuesta primaria, que básicamente son los que tenemos al alcance, que son más económicos, que casi en todos lados hay, que son los vehículos terrestres. Tenemos las ambulancias que conocemos normalmente,
las ambulancias de los cuerpos de rescate o incluso los vehículos de los cuerpos como los bomberos que pueden servir para trasladar pacientes. Y tenemos vehículos de respuesta secundaria, que se les llama secundaria porque son de apoyo o son de oportunidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estos vehículos, al ser de oportunidad, no los tenemos disponibles todo el tiempo. Y entre ellos tenemos a las aeronaves, tenemos las embarcaciones y tenemos el transporte férreo. Recordemos ahorita, por ejemplo, que pasó la pandemia en la Comunidad Europea. Se estuvo utilizando mucho este tipo de transporte, incluso los trenes que comunican los diferentes países estuvieron trasladando y moviendo pacientes COVID. Ahora vamos a hablar de la evacuación aeromédica. Existe un poquito de controversia cuando denominamos evacuación aeromédica o traslados aeromédicos. Entonces, la finalidad es que tengamos un poquito de claridad que si bien no es incorrecto denominarlos evacuación aeromédica o traslado aeromédico, sí tenemos que conocer el origen para que tratemos de darle el nombre correcto a la operación que estamos realizando. La evacuación aeromédica, pues como ustedes saben, nace en los conflictos bélicos y de ahí pues ha generado una corriente sin igual hasta llegar a los conflictos más recientes de Afganistán, los de Ucrania y que hemos tenido últimamente. Entonces, en la evacuación aeromédica lo podemos conceptualizar bajo el contexto de las operaciones bélicas, es decir, que es el movimiento de pacientes por vía aérea y esto implica un amplio espectro de atención clínica y utiliza una gama de vehículos aéreos. Pueden ser vehículos aeronaves de ala fija o aeronaves de ala rotativa y va a proporcionar el movimiento para el personal enfermo y lesionado desde el punto de la lesión o enfermedad a las instalaciones médicas y también puede ser entre las mismas instalaciones médicas, tanto del teatro de operaciones o fuera del teatro de operaciones. En el contexto de la guerra, sabemos que no vamos a contar con toda la infraestructura, por lo cual la evacuación aeromédica tiene que tener estas tres características, que debe ser receptiva, es decir, que si el paciente llega a la instalación sanitaria, se tiene que atender. Flexible, porque no marca una instalación directa a la que la tenemos que remitir. Se pueden brincar diferentes escalones dependiendo de la condición del paciente y de lo que se requiera con el paciente. Y satisfactoria porque debe de ser lo más resolutiva posible. En este tipo de evacuación aeromédica o en la evacuación aeromédica se tiene que manejar las diferentes clasificaciones que tenemos, tres de ellas. Estas clasificaciones van insertas en el MEDEVAC. Tenemos la evacuación aeromédica avanzada, la evacuación aeromédica táctica y la evacuación aeromédica estratégica. La evacuación aeromédica avanzada es la que se efectúa en donde ocurre el herido, donde se lesiona el herido y se va a movilizar hacia el primer centro médico o la instalación sanitaria que le pueda proporcionar la atención médica al paciente. En la evacuación avanzada se utiliza el cronograma 10-1-2, que quiere decir que en los primeros 10 minutos tenemos, tenemos que darle el control de hemorragias. En la siguiente hora tenemos que haberle dado ya cuidados de reanimación avanzada y en las 2 horas tenemos que haber ya tenido o completado el control de daños de manera quirúrgica. Ese es el objetivo de la evacuación aeromédica avanzada. En la evacuación aeromédica táctica, lo que se busca es movilizar a los pacientes dentro del mismo teatro de operaciones o dentro de el área donde se encuentre la operación conjunta entre las instalaciones sanitarias por la falta de infraestructura o por la falta de algún recurso que se tenga que movilizar el paciente. Y en la evacuación aeromédica estratégica, lo que se busca es movilizar al paciente fuera del teatro de operaciones y llevarlo a una zona segura. La característica de estos tres tipos de evacuación aeromédica o de traslados es que debe de llevar personal médico. En la evacuación aeromédica avanzada,
normalmente se emplean los helicópteros por la flexibilidad que se tiene, y en la evacuación aeromédica táctica pueden ser helicópteros o aviones, y en la evacuación estratégica, por las distancias que se recorren, definitivamente tienen que ser empleados los aviones. Ahora, por otra parte, fuera del contexto bélico, independientemente que sean actividades militares o sean actividades civiles, se encuentra el transporte o traslado aeromédico. Y este es el principal que se efectúa pues en todos los países, y que últimamente muchas empresas han empezado a ofrecer los servicios, y que pues de alguna manera fortalecen a los sistemas de salud a nivel global. Entonces, el transporte o traslado aeromédico lo vamos a definir como en el que se utilizan situaciones de transporte de pacientes donde el transporte terrestre es menos efectivo y puede hacerse en aeronaves de ala fija y de ala rotativa. El transporte aeromédico nunca va a reemplazar en ningún momento el transporte médico terrestre. Más bien, se tiene que considerar siempre como un eslabón en la cadena de la atención prehospitalaria e interhospitalaria para garantizar una adecuada y pronta atención del paciente críticamente enfermo. Y este traslado aeromédico, o los TAM, que son como lo conocemos actualmente y que es lo que tenemos en la actualidad fuera del contexto de los problemas bélicos que ya tratamos, se va a clasificar. Hasta este momento tenemos una clasificación en cuatro tipos: traslado primario, traslado secundario, terciario y cuaternario. Obviamente esto va cambiando con los avances tecnológicos y demás. El traslado primario se refiere al traslado de un paciente desde el sitio o el lugar donde se enfermó o lesionó hasta el primer centro hospitalario donde pueda ser atendido este paciente. El traslado secundario se refiere al movimiento desde un centro sanitario a otro, y en el cual normalmente esto se hace por la falta de recursos, la falta de infraestructura, y que es necesario movilizarlo. La mayoría de los países o países con configuraciones como las nuestras, los grandes centros hospitalarios se encuentran en las ciudades o en las capitales. Por ejemplo, los hospitales, los institutos hospitalarios están aquí en el centro del país, y pues bueno, es necesario la movilización de estos pacientes. El traslado terciario se refiere al movimiento de pacientes en fase aguda a instalaciones suprarregionales, es decir, se viajan grandes distancias, incluso puede ser a través de fronteras con otros países. Y el traslado cuaternario es aquel que se efectúa todavía más con distancias más largas, incluso de continentes a continentes, y que en algunas bibliografías lo refieren cuando el paciente ya se trató y se regresa a su lugar de origen como repatriación. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a hablar un poco de los aspectos fisiológicos que nos va a provocar la altitud. Como bien sabemos, las operaciones de traslados aeromédicos se van a efectuar en un ambiente hipovárico, y esto va a generar afectaciones o puede generar problemas a la hora de movilizar a estos pacientes. Principalmente vamos a encontrar problemas con hipoxia, disbarismos, aceleraciones, temperatura y humedad, ruido y vibración, y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Primero tenemos que tener con claridad que las distintas aeronaves que podemos emplear, principalmente vamos a dividirlas en dos grupos, que son los aviones o las aeronaves de ala fija y los helicópteros o las aeronaves de ala rotativa. Y también tenemos que considerar que todo el traslado, toda la actividad aérea se realiza en un medio hipovárico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a nivel del mar vamos a tener una presión barométrica, la cual es de 760 milímetros de mercurio, y conforme vamos ascendiendo, esta presión barométrica va a ir reduciéndose. Entonces, he aquí la importancia de la diferencia de estos vehículos por la altitud que pueden alcanzar. Los helicópteros normalmente su operación o la mayor parte de la actividad que desarrollan, que pueden desarrollar en un traslado aeromédico, lo pueden efectuar a altitudes de 1000 pies, 2000 pies, máximo 3000 pies en algunas ciudades. Eh, a comparación de los aviones pueden elevarse normalmente
hablando de vuelos económicos, andan en 30.000 pies, pero esto puede ir desde los 25.000 pies hasta los 40.000 pies. Entonces sí tenemos que ver la diferencia en altitud. Las aeronaves de ala rotativa no son aeronaves presurizadas. Existen en el mundo algunas que pueden llegar a ser presurizadas, pero de manera general vamos a considerar que los helicópteros son aeronaves no presurizadas. Entonces quiere decir que nosotros vamos a experimentar las mismas condiciones ambientales del exterior adentro de la aeronave. A diferencia de los aviones que tienen un sistema SS, que es un sistema ambiental complejo, en el cual vamos a tener esta presurización para que podamos viajar a estas altitudes. Como podamos ver, hay mucha diferencia en esta altitud y para poderlo hacer, tenemos que tener ese sistema SS que permite tener ese control ambiental y dentro de ese sistema va incluida la presurización. Pero es importante que sepamos que pues la presurización de una aeronave no se realiza a nivel del mar, que muchas personas piensan eso, que estar adentro de un avión es igual a estar a nivel del mar, lo cual no es cierto. La presurización de una aeronave se efectúa entre los 6.000 y 8.000 pies. La FAA tiene lineamientos claros respecto a los límites de la presurización y el límite está marcado en los 8.000 pies. Entonces nosotros para efectos aeromédicos tenemos que considerar siempre que las aeronaves están presurizadas a 8.000 pies. Quiere decir que el ambiente de cabina adentro del avión va a estar a 8.000 pies. Y si lo comparamos con un helicóptero que va a volar a 2.000 o 3.000 pies, aún así seguimos teniendo mayores efectos fisiológicos en los aviones. Esto es importante porque muchos compañeros envían pacientes vía aérea pensando que es un ambiente cómodo y seguro, lo cual no es cierto. Es cómodo y seguro para las personas que estamos sanas y que estamos realizando un vuelo en calidad de pasajeros. ¿Por qué? Porque pues obviamente el pecho fisiológico lo tenemos en 10.000 pies y perfectamente a los 8.000 pies de presurización no vamos a tener mayor repercusión. Pero en el caso de los pacientes es importante considerar que estos 8.000 pies sí van a repercutir en el organismo y sí son fuente de estresores que van a generar problemas en nuestros pacientes. Ahora bien, por las distancias, el ala rotativa se prefiere entre 50 y 300 kilómetros. Los aviones de 300 a 400 kilómetros, pero siempre esto puede llegar a cambiar. Tenemos que considerar que el avión requiere un aeropuerto para poder aterrizar, a diferencia de un helicóptero que puede aterrizar en áreas improvisadas. O, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay distancias cortas, a lo mejor 30, 20 kilómetros, pero por el tráfico o por alguna situación que haya ocurrido que obstruya las vías de comunicación, entonces muchas veces se considera emplear un helicóptero, aunque por la distancia no esté indicado, pero por el tiempo en la resolución para poder llevar a nuestro paciente hacia un lugar seguro que le puedan proporcionar la atención médica, resulta mejor movilizarlo en alguna aeronave. Vamos a hablar un poquito de este tema de la presurización, que es importante a la hora de trasladar a los pacientes. Como les comenté, pues las aeronaves de ala fija, los aviones, tienen este sistema de presurización, que es un sistema SS. Eh, Esto significa que este sistema va a englobar diferentes componentes, tales como la presurización, la humedad del ambiente de cabina, la circulación del aire, la filtración del aire y la temperatura. Todo esto está englobado en el mismo sistema. Por eso es muy complejo este sistema SS y que en ocasiones o la mayoría de las veces es difícil mantener un control. Si ustedes incluso han viajado como pasajeros, podemos experimentar demasiado frío, demasiado calor o un ambiente un poquito más seco que a lo mejor comparado con otro vuelo. Esto es por la dificultad, ya que son varios sistemas integrados en uno solo. Entonces, esto funciona pues a través de la ingestión del aire atmosférico. El aire atmosférico pues va a ingresar hacia las turbinas. Una parte de este aire pues va a atravesar, va a ingresar a la aeronave y obviamente que al ingresar por la turbina, estamos hablando que atraviesan 500, 800 grados centígrados y esto va a generar que la humedad que traiga el aire pues se reduzca aún más
y va a pasar a través de una serie de filtros, una serie de aires acondicionados y va a ingresar el aire hacia la cabina. Va a recircular y una parte de ese aire va a salir hacia el exterior y la otra parte va a continuar pasando por unos filtros EPA y nuevamente hacer este ciclo para que tengamos esta comodidad dentro del avión. Ok, ahora vamos a hablar de uno de los fenómenos fisiológicos que a mi parecer es el más importante de ellos. Estoy hablando de la hipoxia que se va a generar por la altitud. Entonces vamos a definir la hipoxia como el déficit en la oxigenación tisular y el cual puede ser de origen multietiológico, como ahorita lo vamos a ver. Recordemos que el aire atmosférico está compuesto por diferentes gases, principalmente los dos gases más importantes, pues es el oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno lo vamos a tener a una concentración de 21%. Y también otro error que cometemos es mencionar o decir que la concentración de oxígeno va reduciendo conforme vamos ascendiendo, lo cual no es cierto. El 21% de concentración de oxígeno que tenemos a nivel del mar es el mismo que vamos a tener a 10.000 pies, a 20.000 pies, a 30.000 pies, a 40.000 pies, a 50.000 pies, a 60.000 pies. Es el mismo, la misma concentración de oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? La presión barométrica va a ir disminuyendo. Y al ir disminuyendo la presión barométrica, de acuerdo a la ley de Dalton, que nos dice que la presión de un gas que esté compuesto por otros gases que no se mezclan entre sí, va a ser el resultado de las sumas de sus presiones parciales. Entonces, quiere decir que los 760 milímetros de mercurio que tenemos a nivel del mar es la suma de las presiones parciales de todos estos gases que nosotros vemos en esta tablita que les puse a la izquierda, y por lo tanto, ese va a ser la causa o la causante de que tengamos una reducción en la difusión de los gases y que esto genere hipoxia. Pero la concentración de oxígeno sigue siendo 21%. Esto lo tenemos que tener siempre, siempre en cuenta. Otro dato importante es que si la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, tenemos que conocer y saber que adentro de nuestro pulmón, que adentro de nuestro alveolo, la presión va a ser igual, 760 milímetros de mercurio. Obviamente, en una persona que no tenga ningún problema obstructivo que esté generando que la presión no se pueda igualar, pero considerando que una persona no tenga ningún problema, vamos a tener que la presión atmosférica de 760, adentro del pulmón vamos a tener los mismos 760. Como podemos ver en esta tabla, aquí tenemos la concentración a nivel atmosférico y aquí tenemos la concentración alveolar. Como ya mencionamos, de acuerdo a la ley de Dalton, ¿qué es lo que va a pasar adentro del pulmón? Estos 760 milímetros de mercurio adentro del pulmón van a estar distribuidos de una forma distinta por dos situaciones que afuera no se presentan. Estas dos situaciones se van a deber a estos dos componentes. Primero, al CO2, que adentro del pulmón pues se está produciendo y va a haber mucho más CO2 adentro del pulmón que afuera. Y la segunda, que es una constante, es el vapor de agua. Adentro de nuestro pulmón vamos a tener una presión parcial de 47 milímetros de mercurio de vapor de agua, cosa que no vamos a tener afuera. Entonces, estas dos presiones parciales, la del CO2 y la del vapor de agua, provocar que el resto de los gases se tengan que redistribuir, pero que en suma nos den los 760 milímetros de mercurio. Entonces, aquí como nosotros podemos ver, la presión parcial del oxígeno atmosférico es de 159 y a nivel alveolar es de 104. Ahora me voy a ir a este esquema que tenemos aquí a la derecha, en donde tenemos esos 104 a nivel alveolar y que a la hora de la difusión de los gases vamos a necesitar un gradiente diferencial para que esto pueda ocurrir. Este gradiente diferencial se va a basar
con la presión que el oxígeno traiga a través del capilar. En este caso, tenemos 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, vamos a tener un gradiente diferencial de 64 milímetros de mercurio. Y esto es lo que va a permitir que pase el oxígeno y que tengamos esta difusión hacia el capilar. En sentido contrario, el CO2 llega con una presión de 45 y a nivel alveolar vamos a tener una presión de 40, por lo que el CO2, su tránsito va a ser en sentido contrario. Y conforme vamos ascendiendo, vamos a poder ir viendo que vamos a tener un gradiente diferencial reducido y va a llegar el momento en el que tengamos cero y que esta difusión no se pueda llevar a cabo. Y es así como se presenta la hipoxia hipóxica hipovárica que se genera por el simple hecho de subirse a un avión. Aquí tenemos un corte de un alveolo para que tengamos algo un poquito más real. Y aquí podemos ver la membrana respiratoria, que es donde se realiza esta difusión de los gases que estoy comentando. Es importante considerar que también de acuerdo a la ley de los gases, eh, la ley de la difusión, perdón, nos menciona que para que exista una buena difusión tenemos que tener una mayor presión para que pueda pasar el gas hacia el otro lado. Y también tenemos que tener un área considerable, es decir, que si tenemos alvéolos que ya no se están utilizando por cualquier motivo, la reducción de la hipoxia va a estar presente. También, si esta membrana se engruesa o se hace más ancha, la difusión va a estar reducida y esto va a ser más acentuada la hipoxia. Aquí en esta tabla de la derecha, todo lo que acabamos de platicar, quiero que lo vean referido con el efecto que es la saturación de oxígeno. Cuando estamos a nivel del mar, pues estamos saturando al 98%, ¿sí? Pero cuando nos subimos a un avión con la cabina presurizada a 8,000 pies, estamos hablando que vamos a saturar al 93%. Como lo comentamos, en una persona sana, esta diferencia del 5% en saturación no afecta en lo absoluto. Sin embargo, en los pacientes que están enfermos, en los pacientes con algún problema respiratorio, pacientes que están saturando al 80% desde el nivel del mar y ya con uso de oxígeno, el subirlos al avión es prácticamente matarlos, ya que vamos a reducirles ese 5% y llevarlos a un 75% que no vamos a poder recuperar durante el vuelo. Esta tabla me gusta mucho ponerla para hacer mucho énfasis en ese problema de estar volando en un avión a 8,000 pies, que es la presurización de la aeronave. Y bueno, independientemente de la hipoxia hipóxica hipovárica, el problema se complica más porque podemos tener otros tipos diferentes de hipoxia. La hipoxia hipóxica se va a presentar eh, en las etapas uno y 2 de la respiración, es decir, en la ventilación y en el intercambio gaseoso. Y entre estas dos etapas pueden ocurrir muchas cosas. Una neumonía es hipoxia hipóxica, un ahogamiento es hipoxia hipóxica, problemas en la difusión es hipoxia hipóxica. Entonces, esta la vamos a conceptualizar en estas dos etapas de la respiración y que si el paciente tiene algún problema agregado que se genere en estas dos etapas, obviamente va a ser más pronunciada esta hipoxia. También tenemos la hipoxia anémica, que es por falta de sangre o por falta de eritrocitos o falta de transporte, que bien puede ser dado por algún problema hemorrágico o por algún problema en la producción de estos eritrocitos, o también puede ser por desplazamiento de algún otro gas que le hacen al oxígeno y generar que el eritrocito no esté transportando el oxígeno. Este tipo de hipoxia la vamos a ubicar en la etapa 3 de la respiración. También tenemos la hipoxia por estancamiento, que en aviación es exclusivo cuando se efectúan altas aceleraciones en las aeronaves ¿cómo se llama? De acrobacia o de entrenamiento, que son principalmente estas aeronaves de alto rendimiento y que los pilotos pueden llegar a presentar este estancamiento de la sangre en algún lugar. Pero en la parte clínica, la hipoxia por estancamiento también se presenta cuando existen problemas a nivel vascular para movilizar la sangre y también cuando existen problemas a nivel de la bomba.
es decir, una insuficiencia cardíaca es hipoxia por estancamiento, una trombosis, un trombo a diferentes niveles también se considera hipoxia por estancamiento. Entonces, esto también va a pronunciar la hipoxia que ya de por sí se presenta por la altitud. Ahora también tenemos la hipoxia histotóxica. Esto quiere decir, en este tipo de hipoxia es cuando el oxígeno llega hacia el tejido, pero no existe el uso o la síntesis de este oxígeno. Recordemos que para que se produzca la energía, el oxígeno pues va a llegar a la célula, llega a la mitocondria y de ahí, obviamente que con glucosa y el oxígeno pues se va a transformar en CO2, en agua y en energía. Entonces, a este nivel puede ocurrir que existan diferentes circunstancias, por ejemplo, en los casos de intoxicación por cianuro o en los casos por intoxicación etílica, en lo cual, a pesar de que el oxígeno llegue, no va a poder ser utilizado. Y esto lo vamos a ubicar en la respiración interna. Ok, ahora vamos a pasar a los problemas disbáricos o los disbarismos. Los disbarismos los tenemos que clasificar en dos grandes grupos. Los que están asociados a la ley de Henry, que básicamente es la enfermedad por descompresión, y esto normalmente se presenta en los buzos y que no tiene mucha importancia en el traslado aeromédico, a menos de que nuestro paciente tenga el antecedente de haber hecho la actividad de buceo en las últimas 48 horas que presentó el padecimiento. Fuera de eso, a menos de que se despresurice la aeronave estando en vuelo, es muy difícil que tengamos el aeroembolismo o la enfermedad por descompresión estando trasladando a un paciente. Pero la otra parte, que son los barotraumatismos, estas sí van a estar presentes. Y esto es a consecuencia de la ley de Boyle. La ley de Boyle que nos dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el gas o el aire que se encuentra atrapado en las cavidades virtuales, pues va a aumentar de volumen conforme vayamos ascendiendo y conforme descendamos, va a ir reduciéndose. Entonces, aquí les dejé unas formulitas para hacer el cálculo del volumen, pero a grandes rasgos, a los 8.000 pies, que es el ambiente de cabina de un avión presurizado, aproximadamente va a aumentar el 35% del volumen de este gas. Entonces es importante considerar esta expansión del gas para los diferentes órganos. Estos cuatro problemas que vemos aquí abajo en las figuritas son muy conocidos por ustedes: las varotitis, las varosinusitis, la varodontalgia, la varopatía abdominal. Esos problemas, pues no tenemos mayor tema con ellos. Habitualmente los podemos reconocer incluso antes de subir a volar con el paciente, o podemos prevenirlos utilizando pues algún tipo de antihistamínico o algún tipo de, de, sí, de antihistamínico, ya sea oral o sea por algún tipo de atomizador para poder tratar de resolver estos problemas. Sin embargo, sí tenemos que tomarlos en cuenta porque llegan a ser extremadamente dolorosos o molestos en los pacientes que incluso han llegado a interrumpirse los vuelos a causa de alguno de estos cuatro problemas. Pero esto de los disbarismos no se queda en esos cuatro problemas conocidos ya por todos nosotros. Tenemos que tomar en cuenta el padecimiento de nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes que han tenido secuelas de tuberculosis, en donde tienen cavernas, en donde ya los alvéolos no son útiles, pero que se han generado estas cavernas atrapando aire, o en los casos de pacientes que tienen fibrosis o que tienen bulas, estas cavernas que atrapan aire, que si bien son espacios pulmonares que ya no son útiles, pero están generando un atrapamiento de aire, esto con el crecimiento, con el aumento de volumen y por la frialdad de ese tejido, pueden romperse y pueden generar sangrado alveolar y provocar que nuestro paciente fallezca en pocos momentos. Pacientes que han tenido traumatismo craneoencefálico, en los cuales hay presencia de aire a nivel encefálico o neumoencéfalo, por así decirlo, pues vamos a tener
este aire aquí atrapado y que el aumento del 35% de este volumen puede provocar un daño irreversible al mover la línea media, al desplazar las estructuras encefálicas y generarnos un daño que ya no pueda corregirse. También en pacientes de trauma craneoencefálico, fracturas del macizo facial, fracturas de piso de órbita, en donde puede haber gas o aire retroorbitario, pues puede generar el desplazamiento de estructuras o lesionar estructuras en las cuales ya después no podamos recuperar la funcionabilidad. Pacientes con neumotórax, como en este caso, obviamente va a aumentar, sí o sí, va a aumentar este 35% al movilizarlos por algún avión, en alguna aeronave de ala fija. O en este caso, por ejemplo, que aquí tenemos neumomediastino, también mismo problema, esto va a generar que incremente. En estos últimos cuatro casos que acabo de hablar, lo conveniente es vigilar al paciente y monitorizar con estudios de imagen en las 48, 72 horas siguientes para ver que este aire haya reducido y poder trasladar a los pacientes con seguridad. Eh, o definitivamente, si el problema es muy urgente, trasladarlos en aeronaves de ala rotativa, en donde, como ya mencionamos, la altitud afecta muchísimo menos y va a ser muy difícil que nos genere algún problema si lo volamos a 1000 pies o a 2000 pies. No vamos a tener ningún problema si movemos algún tipo de paciente como estos. Ahora bien, también tenemos pacientes que por alguna situación han tenido alguna complicación quirúrgica y muchas veces nos entregan hacia los pacientes con las cavidades abiertas y únicamente con su bolsita de Bogotá y los tenemos que volar a grandes distancias. Aquí el riesgo que tenemos es que tenemos que considerar la cantidad de aire que hay a nivel intestinal y que esto va a crecer el 35% y que esto nos puede provocar una evisceración en vuelo. Entonces, en preparación a esto, pues tenemos que tratar de reducir la cantidad de aire que hay a nivel intestinal, colocando una sonda nasogástrica y colocando sonda rectal. Y, por ejemplo, como en el caso de esta imagen que tiene sondas hacia los lados, esto nos va a ayudar a mantener las vísceras en su lugar. Y pues obviamente todo el equipo tiene que estar preparado con compresas estériles y soluciones estériles en el caso de que tengamos que contener de manera gentil las vísceras y que no vaya a provocarse ningún problema. Pero bueno, el problema de los disbarismos o de los barotraumas o el efecto de la ley de Boyle no se queda solo ahí. También traspasa hacia los equipos médicos. Las férulas neumáticas, que si bien ya no son casi de uso, afortunadamente, actualmente se usan unas férulas que incluso son muy pequeñas y se empiezan a desdoblar y que son más prácticas para poder emplear en los pacientes. Pero si tenemos férulas neumáticas, hay que considerar que este volumen va a afectar nuestras férulas. También las sondas urinarias actualmente ya todas se llenan con agua y no nos generan ningún problema. Pero la controversia sigue estando vigente en el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, como ya lo conocemos, tiene un globo, el cual se va a fijar a la tráquea y va a permitir que haga un sello perfecto, por así decirlo, para eh, que no haga mucha presión y que tampoco permita la salida del oxígeno. Y esto lo vamos a controlar con el otro globo, que es el externo, el de control. Entonces, en el 2002, Smith y McCarley hicieron unos estudios con diferentes tubos endotraqueales para ver si realmente estos tubos afectaban eh, la mucosa de la tráquea, el tejido traqueal alrededor. Y también hicieron una revisión para buscar este límite de presión. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que 30 centímetros de agua, a partir de ese límite del globo, hace un sello, digamos, casi perfecto y no daña la mucosa y tampoco empieza a escaparse el aire. Pero rebasando esos 30 centímetros de agua, hay un límite en el cual el tejido empieza a dañarse, que es a partir de 50 centímetros de agua. Entonces, a partir de 50 centímetros de agua, la presión llega a ser tal que puede provocar alteraciones a nivel de la tráquea, puede generar isquemia,
estenosis traqueal, ronquera, edema, disfasia, incoordinación laringea, dificultades en la extubación. Obviamente todo esto no lo vamos a ver nosotros, efectuamos el traslado, pero esto va a ser una secuela que le vamos a dejar al paciente. Entonces es importante que sepamos que el no revisar el globo puede generarnos este tipo de problemas y esas consecuencias que pueden repercutir en nuestro paciente. Entonces, dentro de este estudio, ellos hicieron los estudios tomando el globo con aire y en la gráfica de aquí abajo lo llenaron con agua. Y pues aquí el punto de corte fueron los 50 centímetros de agua. Entonces podemos darnos cuenta que conforme vamos ascendiendo, aquí abajito están los pies de altitud. Como ya vimos, nuestra aeronave va a llegar a 8,000 pies. El avión va a llegar a 8,000 pies de presurización en la cabina. Vean cómo el globo va a subir pues prácticamente pues más del límite del tejido. Estábamos hablando que pues casi al doble. A diferencia de que si lo llenamos con agua. Si lo llenamos con agua, no va a pasar eso, no va a haber ningún cambio, no va a rebasarse los 50, los cambios van a ser muy sutiles y no se van a rebasar esos 50 centímetros de agua que tenemos como límite. Sin embargo, aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta. Si nosotros trasladamos al paciente en un helicóptero que está a 1,000, 2,000 o 3,000 pies, prácticamente no tenemos que hacer absolutamente nada. Y esto es muy importante saberlo para que no nos preocupemos por un aspecto en el cual quizá no sea de relevancia para nuestro paciente. Obviamente que siempre tenemos que estar pendiente de todos los parámetros de nuestros pacientes, pero ya, si lo movemos vía en un helicóptero a 1,000 pies, 2,000 pies, podemos estar un poco tranquilos respecto a la evolución que va a pasar con el globo traqueal. Por otro lado, dentro de esta misma revisión, también se tomó el conocimiento de expertos y también se ha platicado con diferentes expertos en el manejo de la vía aérea, lo cual resulta difícil sacarle el aire y rellenarlo con agua para que no tengamos estos cambios. Y también sabemos que la mayoría de los compañeros que realizan los traslados aeromédicos, pues no son expertos en el manejo de la vía aérea, lo cual puede generar consecuencias fatales o digamos que puede traer repercusiones mayores el hecho de querer cambiar el relleno del globo con agua. Entonces, actualmente lo que se emplea o lo que se debe de hacer es que si el paciente está en un lugar donde exista un experto en el manejo de la vía aérea y que puede realizar el cambio del aire por agua, y si él lo puede efectuar sin ningún problema antes de realizar el traslado, excelente. Pero de ser lo contrario, lo que tenemos que hacer es ir monitorizando el globo desde el momento que estamos en el hospital. Desde el momento que estamos en el hospital tenemos que monitorizarlo. ¿Para qué? Para que nos familiaricemos con la presión del globo control y que cuando ya subamos a la aeronave, a partir de los 3,000 pies de presurización del avión, nosotros empecemos a irlo monitorizando para irle reduciendo la cantidad de aire y evitar que el globo vaya a generar esta lesión a la mucosa. Y al momento de descender, cuando vayamos a empezar a bajar de los 8,000 pies, tenemos que ir monitorizando también este globo para irle echando aire, irle rellenando y que no vaya a escaparse el oxígeno y que ahora el paciente nos vaya a desaturar. Ok, ahora pasamos a otro de los fenómenos que si bien son menos importantes, siempre es necesario conocer. Sí, estoy hablando de las aceleraciones. Las aceleraciones, pues vaya, se va a describir como el cambio en la velocidad o dirección por unidad de tiempo y normalmente la fuerza o la aceleración que más conocemos es la fuerza G, a manera de que podamos entender qué es una fuerza G, aquí en esta tabla más o menos podemos tratar de entenderlo. Por ejemplo, un ascensor en un servicio normal nos va a dar de punto 1 a punto 2 G, básicamente confortable. El límite del confort de un elevador, punto 3. Y una parada de emergencia nos puede llegar a echar hasta 2,5 Gs
de aceleración, ¿sí? Entonces, partiendo de esta relación que pues yo creo que todos hemos subido un elevador, podemos entender qué es lo que podemos tener en una fuerza G. En una ambulancia terrestre, una parada confortable, 0.25 G, en una parada desagradable, 0.45 G, un frenazo a 40 kilómetros por hora, 0.80 G, y un choque ya de alta velocidad puede ser de 20 hasta 100 Gs. Entonces, prácticamente no llegamos a ninguna G, ni en los ascensores, ni en las ambulancias terrestres, hablando en operación normal. Por otro lado, los helicópteros nos dan en operación normal 0.3 G, lo cual tampoco es muy representativo. Y en los aviones, que sí sube un poco más, en un despegue normal estamos hablando, en un despegue y aterrizaje normal puede ser hasta 0.5 G, y sin embargo no llegamos a una fuerza G. Pero es importante considerar estas fuerzas G que aunque sean, digamos, no considerables, es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Por el eje de transmisión de la fuerza. Las fuerzas G se van a transmitir a través del organismo por tres ejes. El eje de las zetas, que es de la cabeza hacia los pies y viceversa. El eje transversal o el eje de las X, que es de adelante hacia atrás. Y el eje de las Y, que son las laterales, de derecha a izquierda y viceversa. El ser humano tiene mayor resistencia en el eje de las X. Por eso nosotros cuando vamos sentados y el avión despega, pues prácticamente no sentimos ninguna molestia o no sentimos nada. Pero en el momento que nosotros acostamos al paciente, el paciente va a experimentar las GZ al momento del despegue y el aterrizaje. Y las GZ o este eje es el que es más sensible en el ser humano o el que más percibe el ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos como una columna de agua. Entonces, al momento de aplicar una fuerza de aceleración, el agua se va en sentido contrario. Entonces, nosotros al ser un reflejo de una columna de agua, pues nosotros estamos compuestos de sangre, pero pues es básicamente lo mismo. Entonces, si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, en sentido contrario, los órganos y la sangre se van a ir hacia el otro lado. Entonces, esto va a tener repercusiones que a lo mejor solamente se podrán experimentar brevemente durante el despegue y el aterrizaje en los pacientes, pero que sí debemos de tenerlos en cuenta al momento de que vayamos a transportar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de despegar, pues la sangre se va hacia los pies. Al momento de aterrizar, la sangre se va hacia la cabeza. Si nosotros dejamos al paciente en la posición como lo tenemos en la figura. Al momento de despegar, pues la sangre se va hacia abajo y la presión va a reducir a nivel superior. Quiere decir que nuestros varoreceptores a nivel torácico pues van a sensar una caída en esta presión y lo que van a provocar es que se estimule el sistema simpático y provocando una respuesta presora, lo cual va a generar que ocurra hipotensión, taquicardia, modificaciones del electrocardiograma, principalmente en el segmento ST y el alargamiento de la onda P. Y los pacientes con hipovolemia son los más sensibles a este tipo de movimiento. Por el contrario, cuando el avión va a aterrizar, entonces va en sentido contrario y los varoreceptores van a sensar un aumento en esta presión y se va a estimular el sistema parasimpático, eh, una, provocando incrementos en la tensión arterial, presión venosa central, aumento en la presión intracraneal, bradicardia e incluso paro cardíaco, ¿sí? Y hay que poner especial atención en pacientes con edema agudo de pulmón o infarto agudo de miocardio que haya sido reciente y pacientes con traumatismo craneoencefálico. Entonces, sí es importante considerarlo y aquí lo que podemos ir haciendo es jugar con la posición del paciente. Esto es un poquito complejo en las aeronaves muy pequeñas. Hay aeronaves que solo permiten subir al paciente en una sola posición y en esa posición vamos a hacer el despegue y el aterrizaje. Pero debemos de tratar de que consideremos estas fuerzas en relación a la patología para evitar el aumento de presión y evitar el aumento de sangrado.
Ahora, por otro lado, vamos a hablar brevemente de la temperatura y la humedad, que también son ya valores un poquito menos, fenómenos un poquito menos dañinos al cuerpo o al ser humano, pero que sí son de importancia tomar en cuenta. Sabemos que conforme vayamos ascendiendo, la temperatura va a ir disminuyendo 2 grados centígrados por cada 1000 pies de altitud y que también la humedad va a ir reduciendo. ¿Sí? Podemos tener a 14,000 pies un tercio menos de la humedad que tenemos a nivel del mar. Hablando de la humedad, el ser humano para que se encuentre en un ambiente confortable tiene que tener una humedad entre el 40 y el 60%. Y adentro de la cabina de un avión presurizado, la humedad va a estar entre el 10 y el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un ambiente seco, ¿sí? Los pacientes que son más sensibles o vulnerables a la temperatura y a la humedad, pues sabemos que son los pacientes pediátricos, los pacientes quemados, los pacientes chocados, pues prácticamente son todos nuestros pacientes que movilizamos de manera grave. ¿Sí? Y que tenemos que tomar en cuenta al momento de reponer líquidos, ¿sí? Por el ambiente seco sabemos que va a haber un aumento en las pérdidas insensibles, las mucosas se van a secar más y las secreciones van a ser más espesas. Entonces, son aspectos que tenemos que considerar al momento de hacer aspiraciones, al momento de reponer líquidos, y que también al momento de llevar equipos y de tener insumos para poder proveer a nuestros pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos este es un aditamento que se puede emplear en los pacientes que vienen intubados, que es un filtro de intercambio calor y humedad, que esto nos va a permitir para que el paciente no pierda calor, lo guarde y al momento de, de que entre la siguiente inspiración, ese aire no entre frío, no entre seco, sino que entre con el calor y la humedad que guardó de la exhalación anterior. En los pacientes, por ejemplo, que acaban de ser operados de traqueostomía, hay que esperar por lo menos 24 horas después de la traqueostomía para que el, el, el camino que se haya generado o el tracto que se haya generado para colocar la cánula esté bien o lo más delimitado posible. ¿Por qué? Porque esto puede generar que al movimiento se salga la cánula o se salga sí, la cánula y esto pueda generar que al estar friable el tejido no encontremos el tracto y que el paciente, pues desafortunadamente fallezca. Ha habido casos reportados que en las mismas terapias intensivas, pacientes que acaban de salir de traqueostomía, se les mueve, se les sale la cánula y no logran encontrar el tracto y el paciente se les muere. Entonces, sí es importante considerar esta parte de la temperatura y de la humedad. Ok. Eh, otro dato de la temperatura, sobre todo en los pacientes recién nacidos, que es donde más problema tenemos. Hay muchas solicitudes o muchas peticiones de traslados vía aérea de pacientes recién nacidos. Tenemos que considerar la temperatura axilar, rectal, en estos niños. Se recomienda, la Academia de Pediatría recomienda mantener una temperatura de 36,5 a nivel axilar y de 37,5 a nivel rectal. Y pues estos niños recién nacidos normalmente pues no tienen todos los mecanismos para regular el estrés térmico. Eh, en teoría, entre las 28 y 30 semanas de gestación es cuando ya empieza a tener esta respuesta el recién nacido. Sin embargo, por el simple hecho de ser prematuro o de contar con un grado de prematurez, no se tienen todos los mecanismos suficientes para compensarlo. Y se ha generado mucha controversia porque luego comentan y podemos subir la incubadora. Sí, la incubadora se puede subir perfectamente en algunos aviones o en la mayoría de los aviones. Sin embargo, tenemos que recordar que los sistemas SS, como ya comenté en un principio, es muy difícil el control de la temperatura, lo cual llega muchas veces a repercutir en la misma incubadora y a pesar de que
de que tratemos de tener una buena temperatura en la incubadora, esto es muy complejo. Entonces, se prefiere esperar que estos niños que recién nacidos, prematuros, pues alcancen un peso suficiente, por lo menos 1500 gramos, que tengan por lo menos 32, 33 semanas ya corregidas para poder enfrentarlos a este estrés térmico del traslado. Ok, por otro lado, tenemos el ruido y la vibración. Este es un fenómeno que menos afecta, pero también tenemos que considerarlo. Entonces, sabemos que todas las aeronaves, sean aeronaves de ala fija o de ala rotativa, van a tener ruido, ¿sí? Y ruido por encima de los 90 decibeles. Recordemos que la norma oficial del ruido nos marca que el ruido es a partir de los 90 decibeles. Cualquier sonido por encima de 90 decibeles se considera ruido, aunque las bibliografías nos marcan que a partir de 85 decibeles. Y de las aeronaves que tenemos, las que más emiten ruido son las aeronaves de ala rotativa, ¿sí? Sobre todo porque no tienen un sellado, no hay forma, el cerrar la puerta no sella herméticamente la aeronave y el ruido se sigue transmitiendo, además de que el rotor de la aeronave va a transmitir la vibración y el ruido a través de la estructura metálica del helicóptero. A diferencia del avión, que si bien el avión tiene un ruido intenso en la parte externa, en el momento que se cierran las puertas, este ruido disminuye considerablemente y que, pues bueno, sí es necesario considerar que estos ruidos pueden generar respuestas de sobresalto, reflejos de orientación y defensa, reflejos respiratorios y vasoconstricción periférica, los ruidos prolongados, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Afortunadamente los traslados aeromédicos pues no duran más de 2 horas, pero sí hemos tenido casos en donde se tienen que movilizar pacientes de Baja California, de Mérida, en donde sí hay un tiempo considerable y que pues bueno, podemos considerarlo como un traslado prolongado y que puede generarnos vasoconstricción periférica, aumento de secreción de adrenalina, alteración en la regulación respiratoria, alteración en el sueño y en el equilibrio, y bueno, rendimiento intelectual, ¿no? Por lo que respecta a las vibraciones, tenemos vibraciones de baja frecuencia que son de 0 a 2, vibraciones de media frecuencia de 2 a 20 y de alta frecuencia de 20 a 30. Eh, las vibraciones que más se sienten o las que el organismo va a percibir más son las de baja frecuencia. Los aviones manejan unas frecuencias altas, aproximadamente de 50 Hz, y los helicópteros más o menos andan entre 20, 30, algunos pueden tener un poquito menos. Recordemos que las vibraciones en los helicópteros principalmente se da por el número de palas. Hay helicópteros que tienen 2 palas, 3 palas, 4 palas. Entre más palas tengan, menos perceptibles van a ser las vibraciones y entre menos palas, vamos a percibir un poco más las vibraciones. Entonces, las vibraciones sí son de importancia en los helicópteros y estas vibraciones, pues obviamente pueden generar ciertas alteraciones osteomusculares, por ejemplo, en los pacientes que traslademos por alguna sección medular o pacientes de trauma que tengan áreas o puntos sangrantes, la vibración puede generar que estas áreas sangrantes vuelvan a sangrar. Eh, por ejemplo, entre 1 y 8 Hz pueden ocurrir contracciones musculares, disnea, dolor torácico, reacciones cardiovasculares inespecíficas, aumento del consumo de oxígeno, dolores abdominales, dolores pelvianos, disminución del rendimiento, fatiga intelectual, hemorragias cerebrales y artefactos en los sistemas de monitorización, que si bien ya todos los equipos médicos vienen garantizados para el uso en los traslados aeromédicos, sí es necesario que también los estemos revisando porque la vibración llega a ser tal que sí puede interceder con los equipos en algún momento. Y una forma de reducir esta vibración, sobre todo en los helicópteros, pues es empleando estos colchones de vacío o estas camas de vacío, que bien se pueden colocar por abajo de la estructura de la camilla del paciente donde vayamos a trasladarlo, y con esto ayudamos a reducir estas vibraciones que pudieran estar dependiendo del tipo de aeronave, como ya se comentó.
Ahora vamos a hablar un poquito de las indicaciones y contraindicaciones de los traslados aeromédicos. En indicaciones, pues básicamente puede ser cualquier paciente que se necesite trasladar. Si es necesario para salvaguardar su vida o su integridad, pues podemos decir que no hay límites en cuanto a las indicaciones. Sin embargo, es apropiado mencionar algunos datos que pueden orientarnos para poder considerar un traslado aéreo en el caso que se requiera. Por ejemplo, cinemática de trauma importante, accidentes con múltiples lesionados o en estado crítico y que en el área no existan recursos suficientes para poderlos atender, cuando el tiempo entre el transporte terrestre y el aéreo represente un impacto en el pronóstico del paciente, cuando los recursos locales y profesionales no puedan proveer los cuidados que el paciente requiere, y también en algunos casos para establecer diagnósticos. Nosotros hemos movido pacientes de un hospital a otro simplemente por el hecho de que no tenemos la infraestructura para poder llegar a un diagnóstico y no contamos con todo el equipo médico para poder llegar a un diagnóstico certero. Cuando tengamos áreas remotas o de difícil terreno para poder acceder, eh, en algunas situaciones de orden público o que las vías de comunicación estén amenazadas, para continuar el tratamiento que ya se estableció en algún otro centro y que por falta de infraestructura se requiera trasladar, o cuando existan necesidad de soporte avanzado de vida para el paciente médico quirúrgico. Bueno, estas son algunas de estas indicaciones. En cuanto a contraindicaciones, también podemos decir que no tendría por qué existir ninguna, pero sí es necesario saber que pueden existir contraindicaciones relativas y algunas que yo pondría como absolutas y que, bueno, dependerá mucho del contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, contraindicaciones relativas: neumotórax sin drenaje, enfermedad por descompresión, embolia gaseosa, gangrena gaseosa, neumoencéfalo, neumomediastino, cirugía ocular. Todas estas, pues son derivadas de las complicaciones que nos genera la ley de Boyle por el tema de los barotraumas. Insuficiencia cardíaca congestiva, hemoglobina menor de 7, sangrado transvaginal, que esto, como ya platicamos, va a provocar la acentuación de la hipoxia y que esto puede generar consecuencias fatales con nuestros pacientes si los exponemos al ambiente de cabina de un avión presurizado. El desprendimiento prematuro de placenta, el embarazo en trabajo de parto y el estatus posparo, pues obviamente van a traer consecuencias de falta de estructura o de equipos adentro de un avión para poder manejar estas complicaciones que no vamos a poder resolver durante el vuelo y que, pues bueno, al final se consideran relativas porque en algún momento sí las hemos podido hacer o sí lo podemos hacer tomando ciertas consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes en estatus postparo, que eso es algo muy común. Cae un paciente en paro en alguno de nuestros hospitales y nos llaman y quieren el traslado para que pueda llevarse a un centro donde haya terapia intensiva. Entonces, ante la inestabilidad y la labilidad de este tipo de pacientes, obviamente no es recomendable el traslado. Pero si el paciente después del paro sobrevive 72, 96 horas, ahora sí lo podemos movilizar con mayor seguridad a una instalación donde le puedan proporcionar eh, el resto del tratamiento o puedan tratar el motivo que generó ese paro, ¿no? Y ahora, como contraindicaciones absolutas tenemos, y que sí, definitivamente se tienen que considerar como absolutas, las condiciones inseguras para el vuelo. ¿Sí? Si no tenemos un vuelo seguro, el exponer a la tripulación, el exponer al paciente, el exponer a toda la logística, pues obviamente no tendría razón de ser. Pacientes que tengan algún tipo de problema, que tenga agitación incontrolable y que no podamos tener el control absoluto del paciente durante el vuelo, no es recomendable su movilización. Enfermedades infectocontagiosas sin tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, pues el caso que se me ocurre más es el caso del ébola y que aún así se han hecho traslados vía aérea de pacientes con ébola. Sí, recordemos ahí el caso de España que movilizó pacientes de África hacia su continente y pues
de alguna manera se jugaron la vida, pero pues lo hicieron, ¿no? Pacientes en paro cardiorrespiratorio que no respondan a la reanimación avanzada o pacientes contaminados con algún material peligroso que no se deben de mover hasta que no se tenga con claridad qué tipo de sustancia y ver si es posible limpiarlos o ver bajo qué condiciones se puedan trasladar. Ahora vamos a hablar un poquito del Sistema Nacional de Salud, cómo estamos conformados. De acuerdo a la Ley General de Salud, recordemos que, pues todos somos parte de este Sistema Nacional de Salud, el cual está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública federal y local, ¿sí? Y también las personas físicas, morales de los sectores social y privado y que se engranan con todos estos mecanismos de coordinación. Es decir, que todo el sistema de salud, tanto público como privado, va a interactuar en este sistema con el objeto, pues, de lograr la salud de la población. De tal suerte que en las dependencias y entidades del gobierno federal, pues podemos señalar, entre otras, IMSS, ISSSTE, SEDENA, la Secretaría de Salud, SEMAR, PEMEX, y que de todas estas, actualmente, las únicas que cuentan con servicios de ambulancias aéreas, pues es la Secretaría de Marina y nosotros como Sedena. Desafortunadamente, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud no tienen estos servicios, pero sin embargo se anclan o digamos, se ayudan con los sistemas estatales y los sistemas de salud, de seguridad pública, perdón, de seguridad pública. Ahora bien, estas dependencias del gobierno federal, pues vamos a proporcionar atención médica a las instituciones de seguridad social para atender pacientes del sector formal que tienen, digamos, derecho a biencia, ¿no? Y también hay instituciones que se dedican a atender a la población que no cuentan con esta seguridad social. Y sin embargo, pues es necesario proporcionar la atención médica a todo nuestro país y que esto pues representa grandes retos para las políticas públicas y para los sistemas de gobierno el poder tener un sistema de comunicación, una red hospitalaria en el cual nosotros podamos ofrecerles a nuestros pacientes todo lo que ellos requieran al hablar de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir en cualquier parte de nuestro país. De acuerdo a las cifras del INEGI, estas cifras son del 2023, publicadas en enero del 2024. De las causas de muerte de los mexicanos, pues tenemos enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, en fin. Sin embargo, pues de estos diagnósticos podemos nosotros entender cuáles pueden generar una necesidad de un traslado aeromédico, que bien pudiéramos poner en el contexto que pudieran ser todos. Podemos resaltar que las enfermedades del corazón, los accidentes, las enfermedades cerebrovasculares, pues prácticamente son los que se llevan las cifras de los diagnósticos de los pacientes que se trasladan. También aquí en esta otra gráfica, igual cifras del mismo INEGI, de la Secontonata, ¿sí? Tenemos estos datos de accidentes y defunciones a causa de accidentes automovilísticos. Y pues bueno, aquí también tenemos qué estados son los que llevan la delantera, que son Jalisco, Guanajuato, México, Michoacán y Chihuahua. Y pues, ¿cómo estamos en cuanto a los servicios aéreos? En Estados Unidos, por ejemplo, el 3% de todos los transportes en ambulancia las realizan aeronaves o unidades aeromédicas, ¿sí? Es decir, que ellos tienen más de 300 proveedores de servicios de ambulancias aéreas, tienen más de 1,000 bases de ambulancias aéreas y más de 1,400 aviones registrados. Estas son cifras del 2017 de la Asociación de Servicios Médicos Aéreos de los Estados Unidos. Ahora, aquí nosotros en nuestro país, pues como comentamos, no tenemos esta cantidad de proveedores. Tenemos algunas empresas que prestan estos servicios, por ejemplo, aquí menciono algunas, las más conocidas ya por la gente: JetScoot, Air Medical,
¿sí? A nivel federal o a nivel público, tenemos el grupo Relámpagos, el grupo Cóndores, el grupo Suma que está en Puebla, y prácticamente casi todos los estados cuentan con al menos un helicóptero que les ayuda en algún traslado aeromédico. Sin embargo, pues obviamente que esto solo se emplea cuando llega a ser una necesidad por alguna catástrofe, no se emplea de manera habitual en el traslado de los pacientes para mejorar sus condiciones, salvo los casos de relámpagos y cóndores, que son los que más movimiento tienen y más experiencia tienen, sobre todo en los traslados tipo 1, y que hemos tenido la oportunidad de visitarlos. Por ejemplo, Relámpagos cuenta con un personal altamente calificado, de personal de técnicos en urgencias médicas, con licenciaturas en enfermerías, con especialidad en terapia intensiva, y lo cual pues garantiza que un buen traslado tipo 1 lo efectúen correctamente. Sin embargo, los traslados tipo 2 pues prácticamente solamente algunos los llegan a hacer, y las ambulancias, los servicios de ambulancias civiles sí proporcionan este tipo de traslados, tanto tipo 1 como tipo 2, porque cuentan con un respaldo y con una gama de aeronaves que pueden proporcionar estos servicios. Pero, pues desafortunadamente llegamos a la parte real de todo esto, que es el dinero. El dinero que requiere un sistema nacional de salud para poder solventar tanto la infraestructura en hospitales, servicios de atención, ambulancias y todo lo que nosotros podamos ver. Aquí, por ejemplo, quise ponerles, esta es una simulación, pedí una cotización a una de las empresas que acabamos de mencionar, la pedí la semana pasada, para un vuelo de Mérida a Ciudad de México para un paciente estable, sin necesidad de médico y solamente para que lo lleven de cama a cama de la Ciudad de México. El costo, 580,000 pesos. Un transporte que incluye una valoración médica, un vuelo en la ambulancia con equipamiento de terapia intensiva, dos enfermeras a bordo, todos los insumos, incluye el transporte terrestre, tanto de Mérida para el aeropuerto como de el aeropuerto al domicilio en la Ciudad de México. Eh, Dicen ellos que están disponibles las 24 horas de cualquier duda que uno tenga, y pues la información regular durante todo el vuelo. Entonces, sí, suena muy bonito el transporte, pero estamos hablando de 580,000 pesos y de un paciente completamente estable que no tiene ningún requerimiento especial. Ahora, a través del Sistema Nacional de Salud, estos costos fueron sacados por el puro aprovechamiento de la aeronave, sin tomar en cuenta los insumos médicos, los honorarios de los médicos o del personal del servicio de salud que pueda proporcionar este servicio. Únicamente es el uso de la aeronave para transporte. Estamos hablando que de los aviones, que son los que más emplean a nivel global para traslado de pacientes, es el Kinect. Estamos hablando de 115,950 por hora, el Learjet 110,000 por hora, y de los helicópteros, el Agusta que más emplea, 71,000 por hora de servicio, ¿sí? Entonces estamos hablando que los costos, tanto para alguien que tenga que acceder en el medio externo o en el medio de no contar con un servicio integral de salud o una aseguradora que te proporcione esto, estamos hablando que es un costo muy elevado. Y por el otro lado, para los sistemas de salud, para poder mantener un costo con estas cifras, pues es bastante complicado. He ahí la razón del por qué nuestro sistema es un tanto complejo para poder proporcionar estos servicios, y donde se requiere hacer una perfecta selección de estos pacientes para no desaprovechar o no desperdiciar, por así decirlo, este beneficio o este traslado, ¿sí? Lo que conocemos como costo-beneficio, para poder seleccionar bien a los pacientes que sean candidatos a los traslados aeromédicos. Ahora, respecto a la normatividad que tenemos en nuestro país de los traslados aeromédicos, tenemos dos normas: la 020, que ya quedó en desuso, que fue de 1994, y que la relevó la 034. Quise ponerles las dos porque
considero que hay cosas buenas que se quedaron en la norma que ya quedó en desuso y que la norma que actualmente nos rige, si bien no está completamente, digamos, bien estructurado, bien elaborada, sí trae elementos muy importantes, muy buenos, muy provechosos, y que esta norma quizá requiera alguna actualización en algunos puntos. Por ejemplo, la norma anterior mencionaba que las aeronaves deben de traer equipo de radiocomunicación, tierra-aire, aire-tierra, aire-tierra, aire-mar y equipo de supervivencia para la tripulación. Estos dos conceptos, lo que entiendo es que lo quitaron de esta a la nueva norma, porque pues ya estos requisitos, ya prácticamente la AFAC los obliga en todas las aeronaves que tengan esta función en nuestro país. Entonces, no hay aeronave que no tenga este tipo de comunicación, por eso ya en la norma actual desaparece, lo cual pues está perfecto, ¿no? No vale la pena tenerlo nuevamente ahí. Eh, Hay una parte de esta norma anterior que sí menciona que el piloto de las unidades móviles aéreas tipo ambulancia y urgencia de cuidados intensivos no se considera como parte del personal médico o paramédico y solo debe cumplir con lo que establezca la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo cual se me hace correcto y creo que esta cláusula o este artículo en esta norma se debió haber preservado. ¿Por qué? Porque realmente hay compañeros que dicen es que tenemos que involucrar al piloto en el contexto médico, pero eso no es lo correcto. Lo adecuado es únicamente la comunicación que debe de existir con el piloto es de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros de la aeronave. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos demasiada información clínica al piloto, el piloto va a generar ansiedad y va a generar conflicto y lejos de ayudarnos puede poner en riesgo la operación. El piloto debe de saber qué es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos volar a cierta altitud, si nosotros necesitamos tener alguna consideración con la temperatura, con alguna consideración con la presurización de la aeronave, eso es importante saber decírselo. Sin embargo, pues no lo debemos considerar, como bien dijo la norma anterior, parte del equipo médico porque no lo es y lejos de ayudar, esta información puede generar estrés y ansiedad en el piloto y provocar un accidente catastrófico. También aquí comenta esta antigua norma que el personal a bordo solicitará apoyo de un consejero aeromédico. Esta parte sí la considero relevante y que en la nueva norma no está plasmada, que yo considero que sí debería ser necesario que todos los servicios de ambulancias aéreas o los organismos que cuenten con servicios de ambulancias aéreas cuenten con un consejero aeromédico. Esta persona experta en la fisiología de altitud que pueda darles las consideraciones al personal médico, paramédico y que ellos puedan materializar con seguridad y con confianza el traslado al dar las recomendaciones en cuanto a qué procedimientos hacerle antes al paciente o qué paciente si es candidato o no es candidato para el traslado o qué paciente puede complicarse por el simple hecho de exponerlo al traslado aeromédico. Y también la norma anterior menciona que el personal que realice los traslados debe tener conocimientos básicos sobre la física de la atmósfera, hipoxia, manejo de disbarismos, enfermedad por descompresión y fuerzas de aceleración, lo cual también estoy de acuerdo que lo hayan puesto. Sin embargo, en la nueva norma, lo que comentan es que el personal debe de estar acreditado con cursos de medicina aeroespacial, lo cual no se me hace completamente apropiado porque el, medicina aeroespacial estamos hablando que es un mundo de información y lo que realmente ocupa una persona que va a realizar un traslado aeromédico es tener conocimientos de fisiología de altitud, que es eh, prácticamente lo que tendría que conocer el personal que va a realizar estos traslados y pues obviamente tener los conocimientos de la seguridad que se puedan emplear en las aeronaves, pues para que no vayan a tener ninguna complicación. Y pues bueno, esto es lo que quería comentarles de la norma. Yo aquí sí haría algunas consideraciones para mejorar la norma actual, pero pues bueno, es la que tenemos vigente desde el 2013. Ahora, dentro de las recomendaciones que uno pueda tener para crear un sistema en el cual podamos establecer
bases de ambulancias aéreas. Este autor, Scandari, en el 2021 hizo una revisión sistemática de todos los artículos que estaban vigentes relacionados con estos criterios o puntos en los cuales resulta necesario establecer parámetros para poder decidir si se requiere una base aérea que proporciona ambulancia aérea, si se requiere dónde colocarla, dónde ponerla. Entonces él manejó 5 criterios que son criterios de navegación, que nos habla de los equipos técnicos de vuelo y criterios geofísicos, ¿sí? Cómo está configurado el terreno, la posición adecuada de la plataforma, condiciones climáticas propias del vuelo, el equipo técnico que se tiene que tener, los sistemas de comunicación, y también menciona los recursos humanos, qué deben de ser, qué preparación deben de tener, eh, debe de llevar médico el traslado, no debe de llevar médico, puede llevar enfermera, puede llevar paramédico, recursos financieros que obviamente se requieren para poder establecer un sistema de ambulancias aéreas, seguridad en el equipo, que las aeronaves estén aseguradas, que el personal tenga un seguro, porque pues obviamente puede ocurrir un accidente y ser fatal, indicaciones y estándares en el proceso, en qué momento se va a desplegar la aeronave, quién va a decir si se va a desplegar o no, indicadores de los tiempos, cómo va a llegar el paciente, los criterios de distancia, cómo se va a mover al paciente, si va a haber ambulancias terrestres, ambulancias aéreas, criterios de acceso, cómo va a llegar la aeronave, a través de cómo se va a hacer la comunicación, cómo se va a efectuar la coordinación, los factores sociales y políticos que imperen en donde uno quiera establecer un sistema de este tipo, factores políticos, la situación y el contexto urbano, ¿sí? Y también la situación actual en el área, la red hospitalaria con la que cuenten, tener claro la tasa de eventos que ocurran o las situaciones que se presentan en un área determinada y la cobertura del servicio que se pretende alcanzar. En fin, son recomendaciones que este autor nos da para modificar o establecer estos sistemas de bases aéreas que para las aeronaves que se dediquen a los traslados aeromédicos, que bien, pues ahí que podemos llegar a tomar en cuenta. En la experiencia que hemos tenido nosotros, hemos, del 2020 al 2024, se han trasladado. La experiencia que nosotros tenemos son en traslados aeromédicos tipo 2, que es lo que nosotros como consejeros aeromédicos coordinamos y en ocasiones materializamos. Y estos tipos de traslados entre el 20 y el 24 se efectuaron 154 traslados, y de estos 154 traslados, como podemos ver, los diagnósticos principales fueron pues trauma que es lo que impera, problemas respiratorios, alteraciones metabólicas, y pues bueno, de este grueso de 154 pacientes, el 76% después del traslado aeromédico egresaron por mejoría, pues por la situación de la gravedad de sus diagnósticos. El 21% de ellos falleció, algunos fueron por egreso voluntario, que son los mínimos, y otros por máximo beneficio. También cerrando esta parte de los sistemas nacionales o cómo funciona nuestro sistema nacional de salud, tuvimos la experiencia ahorita que ocurrió el huracán Otis, en donde se trasladaron cerca de 24 pacientes de Acapulco hacia la Ciudad de México, y en donde pudimos constatarnos o darnos cuenta en el cual nuestro sistema nacional no está preparado para una contingencia. Existió mucha falta de comunicación entre las diferentes entidades. Había traslados que las aeronaves eran del gobierno del estado. Obviamente que los pacientes estaban en diferentes hospitales de Acapulco, y que cuando iban llegando aquí a la Ciudad de México no existía la mínima coordinación, no teníamos la comunicación acorde, los médicos tratantes no establecieron la comunicación directa con el personal que recibía a los pacientes se tuvieron que llevar a los hospitales de aquí de la Ciudad de México sin la coordinación adecuada, sin la preparación. Vaya, al final
fue un lapso de cerca de 3 semanas en los que se estuvieron haciendo estos traslados y fuimos puliendo poco a poco conforme a las experiencias, pero los primeros fueron así de, ni siquiera teníamos idea que estaban aterrizando pacientes y teníamos que estar buscando la manera de cómo movilizarlos y cómo trasladarlos hacia los diferentes centros hospitalarios. Incluso hubo uno de estos pacientes que durante el vuelo venía en reanimación porque les cayó en paro. El paciente estaba mal desde que salió del hospital de uno de los hospitales de Acapulco y durante todo el vuelo estaba en paro y lo estaban reanimando, salía del paro, caía en el paro, de tal suerte que llegó aquí a la Ciudad de México, al aeropuerto, y así como llegó, seguíamos dando maniobras y de ahí se tuvo que trasladar al hospital más inmediato que está ahí por inmediaciones del hospital y pues bueno, ahí alcanzó a llegar, pero son de esas complicaciones que se deben de prever y que se deben seleccionar adecuadamente a los pacientes. Por último, me voy a permitir dar algunas recomendaciones técnicas en nuestros traslados y en la experiencia que hemos adquirido como consejero aeromédico, como experto y como coordinación que hemos efectuado en los diferentes hospitales. Lo más difícil y que ya comentamos que repercute en los recursos y en el costo de lo que absorbe una institución para un traslado es la decisión, ¿sí? Esto es muy complicado. Decidir si realmente el paciente va a salir beneficiado con este traslado y echar a andar todo el mecanismo, la logística, y poner en riesgo una operación en el cual sabemos que no estamos exentos de que pueda pasar alguna situación catastrófica. Entonces, sí es difícil tomar esta decisión con los datos que nos proporciona el hospital emisor, comparamos con los datos que tiene el hospital receptor y toda esta comunicación la hacemos directamente con los médicos. Esto debe de ser así, directamente con los médicos para tener un panorama global de qué es lo que tiene el paciente y cuál es la situación real del paciente. Muchas veces llegamos a ver al paciente y es en un contexto completamente distinto al que nos comentaron. Entonces sí es importante que tengamos esta comunicación estrecha y incluyendo al personal que esté responsable en el centro coordinador para todos los apoyos terrestres y los apoyos que requiramos en algún momento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es el tiempo que nosotros tenemos para materializar ese traslado. ¿Qué tanto urge, no urge o tenemos que buscar una ventana de oportunidad en el paciente? Hay pacientes que están muy graves, que están inestables, que los tenemos que ir monitorizando. En el momento que nos piden el traslado, tenemos que estar al pendiente de ellos y en el momento que busquemos la ventana de oportunidad, ese es el momento para efectuar el traslado. Considerar toda la logística y la condición clínica del paciente. Toda esta información es la que tiene que tomar eh, el organismo o la entidad para decidir si el paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar con el traslado. Siempre considerar que el traslado aeromédico está asociado a un aumento en la movilidad, sí o sí, por el simple hecho de movilizarlo, y esto debe de quedarle bien claro a los familiares y tener el consentimiento informado de esta situación, de que el paciente tenga con claridad que este beneficio puede traer repercusiones en la mortalidad de su paciente. Tenemos que sopesar el beneficio que siempre debe superar a los riesgos y no es conveniente efectuarlo si el tiempo de traslado terrestre es corto y existe un adecuado sistema de atención médica. Muchos de nuestros pacientes ya están en algún hospital donde tienen la atención médica, pero por no estar afiliados a nosotros, tenemos que sacarlos para evitar los gastos. Entonces, ese es el punto crítico en donde uno tiene que decidir que siga gastando o sacarlo y ponerlo en riesgo. Entonces, es buscar la ventana de oportunidad con seguridad. Eh, Ahora, para el registro de estos pacientes, las recomendaciones son pacientes con Glasgow menos de 13, pacientes que saturen menos del 90% o que tengan una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. Tenemos que tenerlos en monitorización continua y registrar, esto es muy importante, nuestro personal de enfermería siempre debe de estar pendiente de registrar los signos vitales cada 5 minutos y esto debe de incluir el tamaño y la reactivación pupilar.
En los pacientes con valores normales, el registro se tiene que hacer cada 15 o cada 10 minutos, dependiendo de la situación. Pacientes politraumatizados o con datos de choque o que estén sépticos por las necesidades metabólicas que requieren el paciente, por los mismos requerimientos de consumo, necesitamos que estén saturando al 95%. Aunque en tierra no necesiten oxígeno, en vuelo les tenemos que dar oxígeno suplementario para llegar a esta saturación. Y en pacientes que tengan trauma o que tengan algún compromiso neurovascular en alguna de las extremidades, hay que estar vigilando los pulsos distales, el llenado capilar, que no vayan a hacer un síndrome compartamental, vigilar todo esto, de preferencia cada hora o menos, dependiendo de la distancia del vuelo. Dentro de los errores o las dificultades que se han encontrado en los traslados, de acuerdo a Valley en el 2003 que hizo una revisión de estos problemas que podemos llegar a encontrar, principalmente son basados en problemas que pudimos haber evitado y que se pudieron haber tomado en cuenta. Principalmente son derivados de los equipos y de los insumos médicos. ¿Sí? Si bien los equipos ya están fabricados con la certeza y la seguridad de que van a funcionar bien en el entorno aeromédico, estos equipos deben de tener el mantenimiento correcto, deben estar cargados adecuadamente, deben de estar limpios, deben de estar perfectamente distribuidos, acomodados, debemos de tenerlos al 100% útiles completamente para poder emplearlos con la confianza. Dentro de estas fallas comunes, las que más se encontraron fue que pues el problema de las baterías que se descargaban y que, pues bueno, aquí es importante considerar que cuando se compran estos tipos de equipos, se deben de comprar con baterías de respaldo para que tengamos, aparte de la que trae el equipo, tener una más que se pueda emplear. Evitar en todo momento procedimientos invasivos durante el vuelo. Yo siempre he comentado, se lo he comentado a los alumnos, los traslados aeromédicos que mejor podemos efectuar es en el cual hacemos menos procedimientos durante el vuelo. Si nosotros hacemos más procedimientos invasivos durante el vuelo, significa que no preparamos, que no coordinamos, que no previmos. Esto hablando de los traslados aeromédicos tipo 2. Obviamente que los tipo 1 es harina de otro costal, ¿no? Sabemos que ahí lo que impera es la velocidad, la rapidez para trasladar al paciente a cualquier centro hospitalario y que ahí lo que tenemos que hacer es prácticamente control de hemorragias, manejo de vía aérea y lo que podamos ir haciendo, reposición de líquidos y lo que podamos ir haciendo en el camino en lo que llegamos a la instalación sanitaria. Pero en un traslado tipo 2 donde tenemos al paciente en un hospital, el movilizarlo a otro hospital, sí tenemos que prever, tenemos que coordinar todo desde antes para que no tengamos estos problemas, estos inconvenientes durante el vuelo. En cuanto a la gente que empleamos, normalmente es una relación de 3 a 1, como está dictado por la literatura. Un paciente grave, tres elementos y debe de incluir un médico. Si la aeronave se presta por el tamaño llevar un poquito más de gente, pues bueno, no está de más llevar un cuarto, quinto integrante que nos ayude muchas veces a cargar, a movilizar los botiquines, los equipos, o algún tipo de, de, de situación que lleve el paciente, ¿no? Que se requiera mayor gente que pueda ayudarnos. La recepción del paciente, pues se debe de realizar de preferencia en el hospital, no en la pista del aeropuerto. Nos hemos topado con compañeros, con médicos que nos dicen, te llevo al paciente en el aeropuerto. No, no me lo lleves al aeropuerto. Yo voy por él hasta el hospital. Es que con esto acortamos tiempos. Yo te entiendo, vamos a cortar el tiempo, pero si algo le pasa al paciente al momento que me lo estés entregando, porque yo no lo conozco en el aeropuerto, yo no tengo cómo resolver. ¿Sí? El paciente yo te lo recibo en el hospital hago el cambio de equipos y si alguno de mis equipos no funciona, por lo que sea, estoy en el hospital, no tengo riesgo, no corro riesgo, yo aquí hago todo lo que tenga que hacer. Si me hace falta un insumo, si me hace falta un medicamento, estoy en el hospital, aquí lo resuelvo. Por eso debemos evitarlo. Sin embargo, hay situaciones donde por el contexto del momento, a lo mejor en una zona agresiva, en un área donde no podamos
darnos el lujo de permanecer mucho tiempo, en esos casos, pues bueno, tendremos que recibir al paciente en la pista, pero esto no debe de ser así de manera rutinaria ni de manera formal. El embarque y desembarque del paciente no debe de generar demoras. Una cosa es que hagamos todo de forma planeada y de forma tranquila para traspasar a nuestro paciente hacia la camilla del avión o donde lo tengamos que hacer. Sin embargo, tampoco podemos tener demoras ni esperar, y es que falta que venga un familiar, es que falta. Todos estos tiempos implican una falta de coordinación previa, y lo cual no se puede permitir. Y el deterioro del paciente puede condicionar el desvío. Esto siempre lo debemos de tener bien claro. Cuando vamos a hacer un traslado aeromédico, trazamos una ruta, y en esa ruta tenemos que considerar que si el paciente se inestabiliza, si el paciente se pone mal, debemos considerar que es probable que podamos interrumpir el vuelo y que sea necesario aterrizar en otro lugar. Y por lo tanto, siempre lo tenemos que tener como ruta alterna o como plan B para cualquier situación que se llegue a presentar. Y pues desde luego debemos de contar con personal capacitado y experimentado que tenga los cursos suficientes para poder desempeñarse en un traslado aeromédico. Y por último, quisiera comentar que de acuerdo al modelo de atención primaria que vemos aquí, que tenemos establecido en nuestro país, el sistema de traslados aeromédicos entra en esta parte central, que inicia desde la atención prehospitalaria, la hospitalaria básica y la hospitalaria de especialidad, que es aquí donde las políticas públicas y el gobierno tendría que interceder para poder hacer una mejora en esta red de sistemas de comunicación a través del el crecimiento de nuestros hospitales, mayor infraestructura, mayor participación de diferentes entes, y que al mismo tiempo tengamos un mejor servicio de atención prehospitalaria e interhospitalaria que nos ayude a mejorar el pronóstico y la vida de nuestros pacientes. Y pues eso sería todo de mi parte. Cedo la palabra a la doctora Julieta para las preguntas y respuestas. Bueno, primero que nada agradecemos la magnífica ponencia a mi coronel médico cirujano Fabián de Jesús Cruz Pérez. En este momento vamos a dar unos minutos para hacer una sesión de preguntas, respuestas, comentarios que los asistentes tengan. Si me hacen favor, una, dos, pueden ponerlo en el chat o pueden levantar la mano para darles la palabra y que puedan ser respondida su cuestión. Sí, Ya si nos puedes activar el video, por favor. ya está. Gracias. Buena- Buenas tardes a todos. Mi coronel Fabián, felicidades. Fue una excelente ponencia. De veras, tenía mucho tiempo que no he escuchado una ponencia así tan ordenada, completa, excelente. Te comento rapidito, es un comentario. En Chicago, en el mes de mayo, tuvimos la reunión del Aerospace Medical, y en el Comité Mundial de Enlace quedó como un acuerdo que se va a hacer un intercambio entre asociaciones civiles y militares para intercambio académico de conocimientos médicos. Entonces, eso lo hemos estado haciendo en México hace muchos años con el general Rico, que fue precisamente el promotor de este tipo de actividades. Pero quiero comentarte que esta conferencia de hoy cumple brillantemente el objetivo. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias y felicidades, Coronel Fabián. Muchas gracias, doctor. Gusto verlo. Saludos. Ok. ¿Alguna otra participación? Mi general Rico. Listo ya. Bueno, muy bien. También uno pues a la felicitación que
mi queridísimo amigo Félix Porras hizo a ti, mi querido coronel Fabián, amigo y colega, pues la plática muy completa. Realmente en poco tiempo se dio un panorama muy amplísimo y quedan siempre algunas dudas y comentarios. En cuanto en los aspectos del traslado de heridos, de traumatizados, siempre existe la posibilidad de que no se cumplan con todos los requisitos que se mencionaron. Estamos hablando en situaciones de guerra o en situaciones heroicas. Ustedes no sé si vieron algunos videos en la guerra de Vietnam. En Vietnam llegaban los helicópteros, y ya había mucha experiencia en ambulancias aéreas, pero la situación estaba en combate, había disparos, había cruce de baleo por ahí, y los rescatistas subían a los soldados así como costales. ¿Qué era lo que se consideraba ahí? Que o lo dejaban ahí o morirse o se lo llevaban para atenderlo. Hay ocasiones en que hay que tomar ese tipo de decisiones drásticas, en el que si lo dejo aquí, pues porque no cumplo con los requisitos, se va a complicar eventualmente. Entonces hay que a veces tomar decisiones para llevarse a los pacientes, aunque no tengamos todos los requisitos cubiertos, y eso se ha hecho y seguirá haciéndose siempre por la situación de situaciones muy heroicas. La experiencia que yo tuve cuando estuve en el activo, con relación a la comunicación entre tripulación aeromédica y tripulación aeronáutica, siempre fue muy valiosa. Efectivamente, no hay que ponerlos nerviosos, pero yo considero que ellos son muy profesionales. Cuando se comparten algunos conceptos, no la clínica completa, es un paciente, tal, no, se les pide ciertos cuidados en el ascenso, por ejemplo, y y se les explica algo, no todo lo completo, pero siempre fue una buena opción eso, que hay que considerar, sobre todo gente que ya se dedican a eso, son pilotos profesionales que saben y son muy atentos, ellos colaboran muy bien, entonces eso está pues dependiendo del criterio del que se maneje. Entonces, pues esos aspectos hay que considerarlos en el traslado de situaciones heroicas. Te lo llevas con lo que lo tengas para darle un tratamiento. Y eso pues, son decisiones muy difíciles, pero hay que hacerlas. Igual en pacientes en zonas aisladas, eventualmente piden un traslado y pues no llevas todo lo necesario porque llegaste así como lo que traías. Ese tipo de cosas son excepciones, pero hay que considerarlas que, al final de cuentas, lo que bien decías, Fabián, es buscar el beneficio del paciente lo más posible. Entonces, ese comentario adicional, nada más hacerlo y es muy importante tomarlo en consideración. Gracias, felicitaciones, Fabián, nuevamente. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias por las participaciones. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Si me permites un comentario adicional, ¿estás a la escucha, Félix? Aquí Ok. soy, general Víctor. La semana que entra nos juntamos para coordinar lo que ya hemos estado hablando. ¿Qué te parece? Sí, sí, correcto, correcto. Porque ando acá por Excelente. Aguascalientes, regreso yo por el jueves. Te llamo llegando. Gracias, Félix. Dios quiere, no, gracias a ustedes, gracias, ¿eh? Un comentario rapidito, si me permiten. Ahorita estaba pensando, totalmente de acuerdo con lo que dijo el coronel Fabián y con mi general Rico en cuanto a la comunicación con la tripulación aeronáutica. Sin embargo, fíjense, ellos se tienen que dedicar a volar y nosotros a cuidar al paciente. Esto es totalmente de acuerdo. Pero por experiencia de muchos años, hace 16 años en Long Beach me pidieron dar un curso a pilotos de ambulancias aéreas porque tuvieron un caso en el cual él iba piloto y copiloto en un turboprop y al momento de aterrizar hubo una turbulencia muy fuerte y el paramédico que iba auxiliando al doctor tuvo una fractura de coles, entonces quedó inhabilitado. Entonces el paciente cayó en paro, lo sacaron y todo, pero el copiloto tuvo que ir atrás, ya estaban en tierra y en lo que llegaban las tripulaciones terrestres. Entonces la idea es que ciertamente ellos tienen que volar el avión, nosotros cuidar al paciente, pero nunca hay casos en los que ellos tienen que tener por lo menos una idea de lo que es el cuidado de una emergencia médica. Entonces, por esta razón, es muy poco frecuente que se vea eso, pero
Es un comentario de por qué tratamos a veces de capacitar al personal aeronáutico en lo que se está haciendo en la parte de atrás del avión, porque no es lo mismo que lleven una carga que lleven un paciente grave, ¿no? Entonces, ese fue el comentario, pero básicamente de acuerdo contigo, Fabián, en cuanto al papel de cada uno dentro de la aeronave. Claro, sí, obviamente que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y realmente lo que se busca, por ejemplo, en la normatividad es que sea lo general, lo que tendría que ser, ¿no? Y sabemos que ha habido casos en donde la participación de la tripulación, incluso de manera habitual, el que más convive con la tripulación aeromédica, pues es el mecánico de aviación, que él no lleva una responsabilidad de vuelo, sin embargo, pues nos apoya al momento de acomodar la carga o de acomodar algunos implementos o equipo médico que llevemos. Entonces es como que el que más está en contacto. Y sí, tratamos de darle cierta información, sobre todo por protección de él, ¿no? Hay veces que llevamos pacientes infectocontagiosos y le tenemos que decir, tú no te acerques, tú no toques, hazte para allá y ayúdanos con esto y mantente en esta situación, ¿no? Pero pues sí, la idea es que pues que nos quedemos con lo general, con lo que debiera ser. Y sin embargo sabemos que hay situaciones que, como bien dijo Miguel Rico, pues ocurren y tenemos que resolver con lo que tengamos, ¿sí? Y lo tenemos que hacer y no hay opción más que hacerlo o dejarlo ahí. Entonces no hay muchas opciones y quedamos en una encrucijada en donde lo tenemos que resolver con lo que tengamos. Creo que es más penado no hacer nada, entonces tenemos que hacerlo, aunque no tengamos todo lo necesario ni los implementos. Platico que actualmente tenemos equipos aeromédicos, equipos certificados para los traslados, y anteriormente, en el 2010, que me tocó estar en Santa Lucía, que hacíamos los traslados, teníamos que sacar los monitores y los ventiladores de urgencia. Dejábamos urgencias sin nada para llevarnos a esos pacientes. Entonces, ahorita, pues los médicos jóvenes luego me reclaman y me dicen, es que el ventilador le está fallando esto. Oye, pero te voy a dar otro ventilador, aunque sea diferente al que tú tenías, pero empiezan con que yo quiero el que, bueno, al final hay que hacer lo mejor posible, ¿no? Pero no olvidarnos de que al final podemos hacer muchas cosas con cosas rudimentarias y que al final el trabajo puede salir muy bien si lo coordinamos y lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Un comentario que quiero hacer, Ah, perdón, es Fabián. que tenemos una pregunta en el chat. No sé si puedan darle respuesta. Pregunta Marco Antonio Robles Rangel. ¿Cuál es la experiencia en el traslado de pacientes con dispositivos extracorpóreos como la ECMO? Ok, bueno, actualmente tenemos hospitales en donde se está efectuando ECMO. Tal es el caso del Hospital de Monterrey, que eso es a través de ahí intervención del médico especialista en terapia intensiva, que él es el que ha estado haciendo gestiones y se han tenido pacientes con este tipo de tecnología, ¿no? De la membrana extracorpórea con el ECMO. En una ocasión íbamos a efectuar un traslado vía aérea con este paciente, a este hospital de Monterrey. Sin embargo, ya no se alcanzó a realizar. El paciente se resolvió ahí en el estado de Monterrey, digo, ahí en Nuevo León. Ahí se resolvió y ya no se tuvo que efectuar. Nosotros al menos no lo hemos hecho. Hay empresas civiles que ya por la difusión y por lo que en el contexto en el que nosotros estamos, ya hemos visto que lo están haciendo de manera rutinaria, que es una muy buena opción para pacientes con problemas ventilatorios muy severos y lo cual les ayuda perfectamente. Entonces, creo que es un gran paso y esperamos que en algún momento nuestros sistemas de salud contemos con esa tecnología para poder movilizar a este tipo de pacientes. Muy bien, espero que haya quedado resuelta esa duda. Mi general Sí, Víctor, sí, ¿sí? quiero dar un consejo. Cuando recién llegué yo de mi preparación en Estados Unidos, eh, em, establecimos una compañía de ambulancias aéreas. Entonces yo de repente salía, a pesar que estaba en el activo en la República Mexicana.
Pero fíjense, les voy a contar una anécdota. Nunca den por seguro o por sentado que la batería, como lo decía Fabián, ya está recargada o que están completos los equipos. A mí me entregaron un equipo que me llevé, era un paciente con problemas, una neumopatía, y que venía con muchas secreciones. Entonces, en el vuelo, cuando quise yo iniciar respiraciones, resulta que ese equipo se había utilizado en otro traslado y el personal que se encargaba de cargar las baterías no lo hizo. Bueno, les cuento la anécdota, hay que pensarle. Pensamos en aterrizar en un aeropuerto cercano, pero fíjense la comunicación con la tripulación. Le dijimos al piloto, oye, búscate un aeropuerto alterno porque el paciente viene hipoxiando y está con muy secreción y no se las podemos sacar. Y me dijo, ¿qué necesitas? Necesito vacío. Dice, no te preocupes, mira, aquí tengo yo una manguerita, que los pilotos tienen en la cabina una manguerita de vacío para cuando orinan el vacío jala la orina y la pone en un depósito. Entonces cortó la parte inicial del cono donde se juntaba la orina, nos pasó en la tripa y pudimos aspirar. Esto habla pues, de dos cosas. Nunca confiar en que van las baterías completas. Chequen siempre que va todo completo, oxígeno, baterías, todo, porque en vuelo está muy difícil que podamos bajar en cualquier lado para atender a un paciente que se viene complicando. Y ya está otra vez la relación con el piloto. Él dijo, yo aquí tengo vacío, ahí se los paso y se resolvió el problema, gracias a Dios, llegamos con bien. Consejo, nunca den por hecho que está cargada la batería, que tiene oxígeno. Chéquenlo bien antes de salir. Nada más ese comentario. Muchas Gracias, Miguel. gracias a todos por sus participaciones.